En el ejercicio número 7, en el gráfico mostrado, A y B son puntos de tangencia. El punto B y el punto A son puntos de tangencia. Alie X dividido entre el valor de Y. Para el desarrollo del ejercicio trabajaría en función de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus vértices. Y recordando que la suma de ángulos interiores siempre es 180, ya teniendo 90 y teniendo Y, este ángulo vendría a ser 90 menos el valor de Y. 90 menos Y más Y se cancelaría y te queda 90 más 90, 180. Ubicándome en el arco AB. Este arco AB nace de un ángulo que esté en el extremo de la circunferencia, cuyo ángulo viene a ser aquel que está formado por los segmentos A y el segmento B. Si el ángulo está en el extremo de la circunferencia, recordemos que el arco es el doble. El arco vendría a ser el doble del ángulo. El ángulo es 90 menos Y multiplicado por 2. Sería el valor de 180 menos 2 veces el valor de Y. Ahora, cuando los segmentos son segmentos tangentes, en el caso el segmento tangente B y el segmento tangente en el punto A, se dice que la longitud de arco más el ángulo, que es el valor de X, ambos deben sumar el valor de 180. Diría que el valor de 180 menos 2 veces el valor de Y más el valor del X debe de sumar igual a 180. Eso es por teoría de dos rectas tangentes. El arco más el ángulo debe sumar 180. 180 en ambas partes de la igualdad pues se va a eliminar. Despejando el valor del X vendría a ser igual. Este menos 2Y pasaría a este lado como positivo. Ahora lo que haríamos es reemplazar el valor de X sobre Y, que es lo que nos piden encontrar. El valor del X tenemos que es 2 veces el valor de Y entre el valor de Y. Y en ambas partes de la fracción se elimina, por ende la respuesta vendría a ser el valor de 2. En el ejercicio número 8, M, N y T son puntos de tangencia. Y T, suponiendo que este es el último punto de tangencia que me faltaría. Esos valores son puntos de tangencia. Halle el ángulo alfa en toda la siguiente figura. Cuando nosotros tenemos segmentos tangentes en el caso, este segmento es tangente a la circunferencia. Este segmento también es tangente a la circunferencia. Uno, los puntos tangentes. Uno, el segmento MN. Ahora, sucede que los ángulos que formarían la recta tangente y esta recta, que es unión de los puntos de tangencia, son del mismo valor. Este ángulo es el mismo que este otro ángulo, cuando son puntos de tangencia y unimos los puntos de tangencia. Pero este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene ángulo de 90 grados en este vértice. Y los dos ángulos, como son iguales y sabemos que todo debe sumar 180, este ángulo debería de ser 45 grados y este ángulo también debería de ser 45 grados. Ahora, aplicando el teorema de la banderita, ángulo interior y ángulo interior. Esos dos ángulos interiores debería de darme el ángulo exterior. Y el ángulo exterior vendría a ser el valor de 45. Teniendo ya el valor de alfa, ¿con qué
ángulo sumado me daría 45. Este ángulo tendría que ser 45 menos el valor de alfa. Ya que menos alfa más alfa se elimina y me quedaría el valor de 45, que sería el ángulo exterior. Ahora, este ángulo, que lo voy a resaltar, este ángulo está naciendo del extremo de la circunferencia, por lo que el arco viene a ser el doble de esa circunferencia. El doble de 45 menos alfa sería 90 menos 2 veces el valor de alfa. Si nos ubicamos ahora entre este segmento y este segmento, el ángulo interior es este ángulo y además dicho ángulo está naciendo del extremo de la circunferencia. La relación del ángulo y el arco es el doble. Para el caso, el arco viene a ser 90 menos 2 veces el ángulo alfa. El arco es el doble del ángulo y el ángulo es 2 veces el valor de alfa. Operando, 90 menos 2 alfa es igual a 4 veces el valor de alfa. Todos los factores de esta igualdad tienen mitad, pues lo podríamos simplificar. Mitad de 90 vendría a ser 45 grados. Mitad de 2 alfa viene a ser alfa. Mitad de 4 alfa sería 2 alfa. Despejando 45 grados es igual, el menos alfa pasa a sumar, sería 3 alfa. Alfa es igual al valor de 15 grados. Hallando alfa, entonces alfa sería 15 grados. En el ejercicio número 10 del gráfico mostrado, el segmento AB, que vendría a ser toda esta longitud, viene a ser igual al segmento BC. El segmento BC viene a ser toda esta longitud. Como ambos segmentos son iguales, entonces el triángulo ABC sería un triángulo isósceles. Este ángulo necesariamente es igual a este otro ángulo, que le podría llamar el ángulo alfa y el ángulo alfa. Eso sucede cuando el triángulo es un triángulo isósceles. Además, la simbología de ambos segmentos serían iguales. Esos segmentos serían iguales. El segmento CD, que vendría a ser esta longitud, es igual al segmento D, es esta longitud. Ambos ángulos se convierten en ángulos iguales, pero para el caso ya tenemos que a este cateto se opone el ángulo alfa. Si es el mismo cateto, este ángulo también sería el valor de alfa. Por lo tanto, esos segmentos también tendrían la misma simbología. Este segmento igual a este otro segmento. En la pregunta, calcule la medida del ángulo de APE, donde está el APE. Nos están pidiendo calcular este ángulo sobre el arco AE. Y el arco AE vendría a ser esta longitud de aquí. Todo esto sería el arco AE. Ahora, recordemos, en el teorema del boomerang, que si lo resaltamos, el boomerang sería esta figura, el teorema del boomerang. En el teorema del boomerang nos dice que los ángulos interiores es el ángulo exterior. Los interiores son alfa, que harían un total de 3 alfa. Eso es el ángulo exterior.
Ahora, aplicando el teorema de la mariposita, aplicando el teorema de la mariposa y el teorema de la mariposa aplicaríamos ángulo interior alfa, por ende, ángulo exterior sería el de aquí. Y este ángulo exterior es la suma de los dos interiores. Alfa más alfa, este ángulo sería 2 veces el valor de alfa. Si esto es 2 veces el valor de alfa, el arco que forma dichos segmentos, vale decir, el segmento AB y el segmento E, generan esta longitud de arco. Si el ángulo es 2 alfa, el arco vendría a ser el doble, 4 veces el valor de alfa. Ahora, en la pregunta nos piden calcular, reemplazando entonces, la medida del ángulo AP. El AP sería el ángulo 3 veces el valor de alfa. Sobre la medida del arco AE. El arco AE viene a ser 4 veces el valor de alfa. Simplificando, alfa en ambas partes de la fracción se eliminaría y solamente me quedaría 3/4 la respuesta del ejercicio. En la pregunta número 11, en el gráfico mostrado, ABCD es un romboide, o también llamado paralelogramo. El segmento AM es 4 veces el radio. Calcule la medida del arco MP. El arco MP sería esta longitud. Ahora, el M y el N son puntos de tangencia. Como son puntos de tangencia, lo que voy a realizar es la unión. Esto vendría a ser el punto centro de esta circunferencia. Ahora, lo que haría es recordar que cuando nosotros unimos el radio al punto de tangencia, este ángulo vendría a ser un ángulo de 90 grados. Diría que esta longitud es el valor de R. Toda esta longitud viene, y esta longitud también sería el valor del radio R. Por dato, el segmento AM es equivalente a 4 veces el radio. Esto sería 4 veces el radio. Como el triángulo es un triángulo rectángulo y la relación de los catetos es 2R y esto es 4R. Sabemos que cuando la hipotenusa es el doble de uno de los catetos, estamos hablando de un triángulo de 30 y 60. El ángulo A viene a ser 30 grados y este ángulo debería de ser 60 grados. 60 más 30, 90 más 90, 180. Ahora, para calcular el ángulo PM, haría un trazo desde el punto centro de la circunferencia al segmento P. Y ese segmento trazado cumple la función del radio. Por lo que este triángulo se convierte en un triángulo, por lo que ese triángulo se va a convertir, por el momento, dos de los catetos son iguales. Entonces, a R se opone 60, si esto es R, también debería de oponerse 60 grados. Como ya existen dos ángulos de 60, el tercer ángulo obligatoriamente debe ser 60 grados. Para que ese triángulo se convierta en un triángulo equilátero. Ahora, el segmento P al punto centro y del punto centro al
segmento P, esos forman un ángulo de 60 grados. Y ese ángulo nace del centro de la circunferencia. Por lo tanto, recordemos que el arco se convierte en el mismo valor que el ángulo. Si el ángulo es 60, el arco también vendría a ser 60 grados. Y en la pregunta nos piden calcular la medida del arco M y P. El arco MP es equivalente a 60 grados. En la pregunta número 12, en el gráfico se muestran dos semicircunferencias. Calcule la medida del arco TM. Arco TM vendría a ser toda esta longitud, tal que la medida del arco TB es 80 grados. El arco TB, desde este punto hasta este otro punto, por dato, vale 80 grados. Además, M y T son puntos de tangencia. Como son puntos de tangencia, empezamos por unirlos. TM unido, punto de tangencia. Voy a asumir que este ángulo que forma esta secante con esta tangente sea un valor de alfa. Ese alfa se convierte en un ángulo exterior. Este ángulo exterior vendría a ser la suma de este interior más este interior. Dos interiores me da el ángulo exterior. Si yo ya tengo el exterior alfa, por ende este ángulo sería el valor de alfa menos el valor de 40 grados. Recordemos también, en una línea secante y en un segmento tangente, el arco, que vendría a ser toda esta longitud, viene a ser el doble del ángulo. El ángulo es alfa, el arco vendría a ser 2 alfa. Ahora, en el segmento TM y este segmento que cumple la función del diámetro de esta semicircunferencia forman un ángulo que está en el extremo, que es alfa menos 80. El arco, que sería desde este punto hasta este otro punto, es el doble del ángulo. Si el ángulo que forma este segmento y ese de acá es alfa menos 40, el arco es el doble. El doble de alfa es 2 alfa y el doble de 40 vendría a ser el valor de 80. Este segmento es un ángulo llano. El arco viene a ser la mitad de la circunferencia. Diría que el valor de 2 alfa más el valor de 2 alfa menos 80 debería de ser igual a 180. Una recta forma una longitud de arco de 180. La suma es 4 veces alfa igual, el 180 pasaría a sumar, sería 260 grados. El valor de alfa despejado, 260 entre 4, vendría a ser el valor de 65 grados. En la pregunta, calcular el arco TM y el arco TM sería 2 alfa. Por lo tanto, la respuesta de la medida del arco TM viene a ser igual a 2 veces el alfa. 2 por el alfa, pero el alfa es 65 grados. El producto de 2 por 65 sería 130 grados la respuesta.